Queridos estudiantes de Colombia Crece, sean bienvenidos a este repaso de la clase de religión del grado sexto. El tema que aprenderemos con este video está relacionado con el ciclo de la reconciliación con Dios y con los cercanos. Sean bienvenidos al video de repaso número 4. La reconciliación del hombre con Dios se va dando a través de la historia de la salvación, que también puede ser llamada como la historia de la reconciliación. Desde el momento mismo de la caída en el Génesis, donde se promete un Salvador, hasta la llegada del Reconciliador, el Hijo de Dios, que se hace hombre encarnándose y muriendo en la cruz por nuestra reconciliación. Frente al panorama de la ruptura en el que el ser humano ha quedado después del pecado, el Señor Jesús se presenta como reconciliador. Él mismo es la reconciliación entre Dios y el ser humano. En Cristo, todo ser humano ha sido reconciliado con Dios y por lo tanto es capaz de vivir la comunión con Él. La situación de enemistad con Dios en que vivíamos por el pecado es superada por el amor divino, que se muestra de manera especial con el ofrecimiento de Dios Padre de su Hijo, que como dice San Juan, nos amó hasta el extremo, dando su vida en rescate por nosotros. El infinito amor de Dios conduce al Hijo de Santa María a reconciliar a la humanidad completa con Dios y a servir a los seres humanos de modelo reconciliador, anunciando el Evangelio de la reconciliación por su vida, hechos y palabras. Esta iniciativa de Dios nos manifiesta la gratuidad del amor divino, pues no hay nada que el hombre haya hecho ni pueda hacer para recibir su perdón. Esta gratuidad se puede ver en la carta de San Pablo a los Efesios, que dice: pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. Esta gratuidad no exime la participación humana. Para obtener la reconciliación es necesaria la cooperación humana, en particular, la aceptación de la reconciliación en nuestras vidas. La reconciliación obrada por Cristo se da en todo el misterio del Señor Jesús, que nos reconcilia con el Padre en su encarnación, vida, muerte, resurrección y ascensión al cielo. No se puede hablar de un misterio sin aludir a los otros. Jesús es un ser completo. Jesucristo no solo nos ha obtenido la salvación eterna, sino que gracias a Él tenemos la reconciliación aquí y ahora en nuestro tiempo, motivo por el cual podemos gloriarnos en el Señor. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Esto quiere decir que Dios nos ha convertido de criaturas pecadoras, de enemigos en amigos, y más aún, en hijos adoptivos por medio del Hijo y la acción del Espíritu Santo. El amor de Dios que nos reconcilia ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que es el principio de la nueva vida en Cristo, hecha posible porque hemos recibido una fuerza, la del Espíritu Santo. Es muy importante el esfuerzo del ser humano situado históricamente por comprender intelectualmente la revelación, transmitida por la Iglesia para aplicar las verdades de la fe a la propia vida. Y en la Iglesia con la Iglesia, vivir su dinamismo en la historia. San Juan Pablo II nos decía en su exhortación apostólica Reconciliatio et Penitentia que es legítimo hacer converger las reflexiones de todo el misterio de Cristo en torno a su misión de reconciliador, invitando al estudio y la reflexión de la persona de Jesús como reconciliador, y con ello presentar una teología que se cimienta sobre esta temática. La reconciliación también es mencionada por los padres de la Iglesia y el magisterio del ya mencionado San Juan Pablo II y de Benedicto XVI, ofreciendo con ello los fundamentos para realizar una teología de la reconciliación. La teología de la reconciliación es el estudio científico
de los misterios de nuestro Señor Jesucristo. Por todo lo mencionado, consideramos que es muy importante conocer y ahondar en una teología de reconciliación para responder al hombre de hoy, sumido en una serie de rupturas en sus relaciones fundamentales. Como ya sabemos, la reconciliación trae una serie de consecuencias sobre el ser humano. Las consecuencias son debidas a los actos que hace el ser humano. Si son buenos los actos, las consecuencias son buenas. Si son malos los actos, las consecuencias son malas. En primer lugar, vuelve a la comunión con Dios, relacionándose con Él de manera filial y en amistad. Por otro lado, lo hace capaz de vivir como una persona reconciliada, unificada, que responde a sus dinamismos fundamentales desde el plan de Dios y de relacionarse con los demás fraternalmente, viviendo el servicio y la reverencia como la clave para amar al hermano. Y finalmente lo hace capaz de relacionarse con el mundo desde su ser reconciliado, encontrando el verdadero sentido de la creación, que es darle gloria a Dios. Nos dice Juan Pablo II, en las manos y labios de los apóstoles, sus mensajeros, el Padre ha puesto misericordiosamente un misterio de reconciliación, que ellos llevan a cabo de manera singular, en virtud del poder actuar en la persona de Cristo, mas también a toda la comunidad de los creyentes, ustedes y nosotros, a todo el conjunto de la Iglesia, le ha sido confiada la palabra de reconciliación, esto es, la tarea de hacer todo lo posible para dar testimonio de la reconciliación y llevarla a cabo en el mundo. El Concilio Vaticano II definió a la Iglesia como un sacramento, o sea, un signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad con todo el género humano. Reconoció que la Iglesia debe buscar ante todo llevar a los hombres a la reconciliación plena. La reconciliación plena es tener paz interior para poderle entregar esa paz a las personas con las que te relacionas y en el manejo que tienes de tu comunicación con Dios. Esa es la reconciliación. Tener plena certeza de que lo que estás haciendo es por tu bien y por el de los demás. Ahora, con todo lo aprendido en el video, vamos a desarrollar este pequeño taller. Lo primero que vas a hacer es transcribir el texto de la primera carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 10 y 11. Después de haberlo transcrito, con muy buena letra, despacio, con buena ortografía, van a reflexionar unos minutos en lo que allí dice y se van a preguntar: el mundo se ha alejado del amor de Dios. ¿Qué piensas de la actitud de Dios, que a pesar de nuestros pecados nos perdona y quiere que nos reconciliemos con Él? Segundo, ¿te parece importante en tu vida acoger su perdón y buscar relacionarte con Él? Y tercero, escribe una oración en la que le agradezcas al Señor el amor que te tiene y la reconciliación que Él te ha traído a través de Jesús. Además, pídele crecer cada día más en ese deseo de buscar tu reconciliación con Él. Recuerden hacerlo despacio, con muy buena letra. Usen la cantidad de palabras que ustedes consideren oportunas, necesarias y pertinentes. Disfruten haciendo ese taller. Aprendan mucho. Dense cuenta que Dios las ama y que quiere estar todo el tiempo reconciliado con ustedes. Más abajo en el taller hay otras preguntas que no son para que ustedes las llenen a mano, para que ustedes las respondan en el papel, pero sí es importante que ustedes piensen en ellas, ¿sí? Una de ellas es: piensa en una situación de ruptura que hayas vivido con alguna persona. En ella, ¿qué debes reconciliar? Piensa en tus cercanos. ¿Cuáles son las personas que debes perdonar? ¿Te debes perdonar a ti mismo?
¿A quiénes debes pedir perdón? Esas son unas preguntas que ustedes van a tener interiormente, pero no las van a escribir las respuestas. Les agradecemos muchísimo el estar pendientes de estos videos. Los invitamos a que sigan aprendiendo con Colombia Crece. Nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga.